We may be separated by language, De pronto estamos separados por la lengua, but we're not separated in the Holy Spirit. pero no estamos separados en el Espíritu Santo. My topic for this evening is the transformative work of God's Spirit. Mi tema esta noche es el trabajo transformador del Espíritu Santo. And I will be dealing with that in just a moment. Y estaré tratando con él en un momento. But before I do, I want to give you an encouragement and a challenge in regards to tomorrow's conference. Y antes de comenzar, solo quiero darles una palabra de ánimo y una palabra de desafío para lo que vamos a estar hablando mañana. I have come to the Church of Bogota with an urgent message. He venido a la iglesia de Bogotá con un mensaje urgente. I say that not to draw attention to myself. Y no quiero decir eso para llamar la atención sobre mí mismo. It is the message. Es sobre el mensaje. And it is absolutely imperative Y es absolutamente imperativo that as many believers as possible hear that message. de que todos los creyentes, cuanto sea posible, escuchen este mensaje. So my encouragement to you is that if you're here tonight, please come tomorrow. Así que mi ánimo para ustedes que están hoy en esta noche es vengan mañana. And my challenge to you Y mi desafío para ustedes is that when you go home, es que cuando usted vaya a casa, whether it's tonight or tomorrow morning, ya sea hoy en la noche o mañana por la mañana, you get a hold of other believers usted se aferre a otros creyentes and tell them it's important that they be here. y les diga que es importante que estén acá. They may say, well, it's Saturday, we're going to go to the park, or we're going to go here, or we're going to be doing this or that. Van a decir, es sábado, tengo que estar haciendo esto, tengo que hacer tal cosa aquí en este otro lado, estaré ocupado. My response to that is, do you have children? Mi respuesta para eso es, ¿usted tiene hijos? Do you have grandchildren? ¿Tiene nietos? Are you a husband? ¿Es usted un esposo? Are you a wife? ¿Es una esposa? Do you have desire to be married? ¿Tiene el deseo de estar casado? Then you must hear this message. Entonces usted tiene que escuchar este mensaje. Deliver that to as many people as you possibly can in the next 16 hours. Dígale eso a toda la gente que le sea posible en las próximas 16 horas. Again, it is really not about me. Y créanme, esto no se trata de mí. I am strictly here by the grace of God Yo estoy aquí solamente por la gracia de Dios and under the protection of the Holy Spirit y bajo la protección del Espíritu Santo to use the sword of the Spirit para utilizar la espada del Espíritu against a formidable fortress of the powers of darkness. para utilizarla en contra de los poderes, de la fortaleza de la oscuridad. The Church of Bogota needs that message. La iglesia en Bogotá necesita este mensaje. Now, my topic for tonight relates to that. Ahora, mi mensaje esta noche se relaciona con eso. We're talking about once we have understood the gospel, how is it that the gospel transforms who we are? Entonces, una vez habiendo entendido qué es el evangelio, vamos a estudiar cómo es que este evangelio comienza a transformarnos. So my main text is Romans chapter 12 verse 1. Así que mi texto principal va a ser Romanos capítulo 12, versículo 1. Can you read that? 12:1. Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. So with this text in mind, I want to begin with the word motivation. Con ese texto en mente, quiero que comencemos con la palabra motivación. An English dictionary gives this definition for what the word motivation means.
En el diccionario del inglés, esta es la definición que se nos da. It is the reason for a person's actions or behavior. Es la razón para para el comportamiento o las acciones de una persona. Now, motivation has a lot to do with the Christian walk. Ahora, la motivación tiene muchísimo que ver con el trabajo y la obra cristiana. And as we think about the Christian walk, often people who are believers Ahora, cuando pensamos en el cristianismo y en nuestra vida, muchas veces la gente, los que son creyentes, they see this sometimes in a negative kind of way. muchas veces lo entienden de una manera negativa. Well, this is out in the world as well. This is in the world as well. Okay, eso también sucede en el mundo. People are often motivated by the negatives in their lives. Muchas veces la gente es motivada por cosas negativas en su vida. So some examples would be they work, but they do so because if they don't work, they don't eat. Por ejemplo, la gente trabaja porque si no lo hacen, entonces no pueden comer. It's not because they enjoy working. No es porque estén disfrutando el trabajo, precisamente. Christians sometimes go to church because they should and not necessarily because they want to. Muchas veces los cristianos van a la iglesia porque deberían hacerlo y no porque quieran hacerlo. Sometimes even in their giving to the church, it's more motivated out of a sense of guilt. Muchas veces sus reuniones en la iglesia están más motivadas por un sentimiento de culpa. Now we have to acknowledge that in the New Testament there are a number of warnings that God gives in the scripture regarding chastisements for not doing what we should be doing. Ahora tenemos que tener en cuenta que en el Nuevo Testamento hay una serie de advertencias y de castigos por no hacer lo que deberíamos de estar haciendo. Now those chastisements provide a great deal of motivation. Y obviamente esos castigos y esas consecuencias proveen una motivación para nosotros. Let me give you some examples. Déjenme darles algunos ejemplos. Galatians chapter 6 verse 8. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Again, Hebrews chapter 12 verse 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Discipline's a powerful motivation. La disciplina es parte de la motivación. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con el que lo hizo, sea bueno o sea malo. You see, these texts, and there are others as well, provide reasons why people who are believers should pursue a godly life. Entonces, si usted se da cuenta, en estos textos se nos dan razones y motivaciones por las cuales los cristianos deben estar actuando de cierta manera. But behind each of those motivations, there's a sense of a threat. Pero detrás de esas motivaciones parece haber un sentido de amenaza. But Paul, in the book of Romans, in chapter 12, verse 1, Pero Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, begins this chapter by saying, therefore. comienza este capítulo diciendo, por lo tanto. Now, that's important because what he's saying is, what I'm about to talk about is based on everything that I've just taught you. Ahora, eso es totalmente fundamental, porque nos está diciendo que aquello que va a decir en este momento está completamente basado en lo que acabo de decir. The letter to the Romans is Paul's magnum opus on the doctrine of salvation. La obra de Pablo es como su gran obra, su obra maestra en el asunto de la salvación. How is it that someone is in the world, becomes saved, and is kept saved? Nos dice cómo es que alguien estando en el mundo es salvado y luego se mantiene salvo hasta el final. So he spends 11 chapters explaining all of that. Él utiliza 11 capítulos explicando eso. And then, based on God's work in the life of a believer who was once dead and is now alive, Y luego, basado en la obra salvífica de un hombre que antes estaba muerto y ahora está vivo,
Paul says that I urge you, brethren, by the mercies of God. Dice entonces, ahora les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, To present your bodies as a living and holy sacrifice. de presentar sus cuerpos como sacrificios vivos y santos. I want to draw your attention immediately to the term mercies here. Quiero que traer su atención en este momento al término misericordias. He does not say, by the mercy of God. No dice por la misericordia de Dios. He uses the plural, by the mercies of God. Está utilizando el plural, por las misericordias de Dios. Now, some might interpret that to mean, well, all of the benevolences that God gives me in a day's time, they're all an expression of those mercies. Entonces se podría interpretar de la siguiente manera: todas las cosas, las benevolencias, los beneficios que Dios me da, podríamos tomarlos como misericordias de Dios. It might be food, it might be clothing, it might be if we were married, we finally have a child, the birth of that child. Podemos hablar de comida, podemos hablar de vestido, podemos hablar del hecho de que estoy casado y de que tengo un hijo. They are all mercies that God gives us. Sin duda, todas esas son misericordias que Dios nos da. But in context, that's not what Paul's talking about in chapter 12, verse 1. Pero en su contexto, eso no es de lo que Pablo está hablando en el versículo 1 del capítulo 12. Paul has been explaining through 11 chapters the doctrine of how someone comes out of darkness and into light. Él ha estado trabajando en los 11 capítulos anteriores cómo es que alguien vive en la oscuridad y luego ahora ha pasado a la luz. And so what he's saying here is in regards to mercies. Entonces, lo que él está hablando se refiere a misericordias. That it's not just the grace that got you into the kingdom of God. Entonces, no es solamente una gracia de ponerlo usted en el reino de Dios. It's the grace that keeps you in the kingdom of God. También es la gracia que lo mantiene a usted en el reino de Dios. It was mercy that ushered you in. Es la gracia que lo metió a usted en el reino. And mercy that keeps you in. Y ahora la misericordia que lo mantiene adentro. And a mercy that is displayed again and again and again every single day of our life. Y es una misericordia que se despliega y se manifiesta día tras día, una y otra y otra y otra vez. Why? ¿Por qué? Because we are sinners. Porque nosotros somos pecadores. We didn't only come from sin in the world. No solamente venimos del pecado que está en el mundo, but no matter how long we've been in the church, we still have a battle within us. We still sin. y no importa cuánto tiempo hemos estado en la iglesia y creyendo en el Señor, aún batallamos con el pecado. Did not Jesus say, Luego Jesús no nos dijo in summary of the moral law, en el resumen de la ley del mundo, the Ten Commandments? los 10 mandamientos: Love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, And love your neighbor as your... y ama a tu prójimo como... I don't do that for 5 minutes. Yo no hago eso bien por 5 minutos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. The mercies are like the daily rain that's coming down upon us to nourish the roots of our life. They're there every single day. Estas misericordias son esa lluvia que viene día tras día y que nos sostiene y que nos bendice en todo momento. And what Paul is saying, it is the presence of these mercies that becomes a supreme motivation for changing how we live. Y Pablo lo que nos está diciendo acá es que son estas misericordias las que nos motivan a mantenernos y a vivir de la forma en la que debemos hacerlo. In other words, it's not the threat of discipline En otras palabras, no es la amenaza de la disciplina or the loss of a reward, o la pérdida de algún premio, but the overflowing and the unceasing gratitude
for the marvelous mercies of God to me. sino el fluir constante y de gratitud de esa gracia que viene sobre mí todos los días. And the more we're in the Word of God, the more acutely aware we are of how much we are sinners. Y entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios, con más precisión nos damos cuenta de cuán pecadores somos. See, each of us are almost kind of like an onion. Cada uno de nosotros es algo así como una cebolla. The more you're studying the Scripture, the more there are peelings that are going off in your life. Entre usted más está estudiando la Escritura, más capas son quitadas del pecado. And with strong biblical preaching and study of that Scripture, you start seeing things about your life you didn't even see 5 years ago. Entonces, a medida que usted va estudiando, esas capas se van quitando y usted ve más adentro de usted mismo y ve más su pecado, cosas que no había visto hacía 5 minutos. So in view of these mercies, the graciousness of God, Entonces, en vista de estas misericordias, de esta gracia de Dios, Paul says, in view of this, here's what I want you to do. Present your bodies as a living and holy sacrifice to God. entonces, en presencia de estas misericordias, a la vista de estas misericordias, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos a Dios. Now the Greek here could be rendered as present or offer. Ok, aquí el griego nos da el sentido de presentar como ofrecer. The Greek word that's being translated here is a technical term used for ritual presentations of a sacrifice. Aquí el término utilizado en griego es un término técnico para hablar de las ofrendas utilizadas en los sacrificios rituales. The word is used extensively in the Greek translation of the Old Testament. We know it as the Septuagint. Esta palabra es utilizada de forma extensiva a lo largo de toda la traducción del Antiguo Testamento al griego, lo que llamamos la Septuaginta. This word of present or to offer is used of a priest placing an offering on an altar. Entonces esta palabra de presentar es la que se utiliza para el sacerdote presentando una ofrenda en el altar. Now the verb here is in the imperative. Ahora, el verbo aquí es un imperativo. So it carries the weight of a command. Entonces, lleva el peso de un mandato. Paul is saying, Pablo nos está diciendo, don't think about it, no pienses Do de it. esto, hazlo. do it. So let's look at this a little bit more in depth. The word bodies. Entonces vamos a tratar de analizar eso de forma un poco más profunda. Present your bodies. Piensen en la palabra cuerpo, presenten su cuerpo. This incorporates our humanness, Eso incorpora toda nuestra humanidad, our flesh, toda nuestra carne. and our flesh incorporates our sin as well. Y nuestra carne incorpora sin duda alguna nuestro pecado. Our bodies encompass not only our physical being, Nuestro ser no solamente se trata de nuestra existencia física, listen carefully, sino escuche muy bien, but it also involves the evil longings of our mind, emotion, and wills. sino que también incluye aquellos deseos malignos de nuestra mente y de nuestra voluntad y de nuestro pensamiento. What we must understand as Christians Debemos entender como cristianos is that our fallen and unredeemed bodies are still able to thwart the impulses of a redeemed eternal soul. Nuestros cuerpos caídos, pecaminosos, aún son capaces de distorsionar, de hacer cosas que no tienen nada que ver con aquello que harán nuestros cuerpos redimidos. See, I know that I know that I know that I'm regenerated. I know I'm a Christian. Entonces yo sé que soy salvo, que soy regenerado, que soy un cristiano. But I also know that my body Pero también sé que mi cuerpo still has sinful desires within it. también todavía tiene deseos pecaminosos adentro. So what we're examining here is the difference between justification
and sanctification. Entonces aquí lo que estamos analizando es la diferencia entre la justificación y la santificación. Justification is an event. Someone is either justified or they're not. La justificación es un evento. Alguien es o justificado o no justificado. They're either born again or they're not born again. Entonces, ¿ha nacido de nuevo o no lo ha hecho? It's like for a woman, she's either pregnant or she's not. Es como para una mujer, o está embarazada o no lo está. No one is almost pregnant. Nadie está casi embarazada. Okay? That's justification. Eso es la justificación. But sanctification, Pero la santificación, while justification is an event, mientras que la justificación es solo un evento, sanctification is a process. la santificación es un proceso. It begins the moment we're justified, Comienza en el momento en el que somos justificados. and it's the Holy Spirit that's working within our lives, Es el Espíritu Santo que está comenzando a trabajar en nuestras vidas, causing a transformation of our beliefs and actions. Causando una transformación en nuestras creencias y en nuestros actos. It continues to the day we take our last breath. Y continúa hasta el día en que damos nuestro último suspiro. And what has not been accomplished at that moment is transformed in a twinkling of an eye before the Lord. Y aquello que no se logró hacer en la santificación hasta ese momento será transformado en el abrir y cerrar de ojos. But in the present, our body still has these sinful desires. Pero hoy en el presente nuestro cuerpo todavía tiene esos deseos pecaminosos. It has emotional depression, Tiene depresión emocional, spiritual doubts, dudas espirituales, lie-based thinking. pensamiento basado en mentiras. Paul was quite sober about the pitfalls of his body. Entonces Pablo es totalmente consciente de los tropiezos y de las caídas de su cuerpo. Listen to how he talked about himself. Miren cómo él hablaba de sí mismo. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Now, Paul says he's trying to discipline his body. Pablo nos está diciendo que está tratando de disciplinar su cuerpo. Now, what's interesting about Christianity Aquello que es interesante en cuanto al cristianismo is its emphasis on the body. es su énfasis en el cuerpo. I would argue that it is completely a unique religion in regards to the redemption of the body. Me atrevo a decir, y estoy seguro que es la única religión que trata completamente con la redención del cuerpo. In fact, we believe and we understand Jesus bodily rose from the dead. Nosotros sabemos y entendemos, Jesucristo resucitó en su cuerpo de la muerte. And that when we die, our soul goes on to be with God. Y cuando nosotros morimos, nuestra alma va a estar con Dios. But there will be a point in time when that soul is joined to a new body. Pero va a haber un punto en el que esa alma que se fue con Dios será unida a un nuevo cuerpo. But when the Christian church was coming into being in the first century, Cuando la iglesia cristiana se estaba construyendo en el primer siglo, Greek philosophy dominated the Roman Empire. la filosofía griega dominaba el imperio romano. The body was considered worthless. El cuerpo era considerado como inútil. The spirit or the soul was considered inherently good. El espíritu, el alma se consideraba como inherentemente bueno. Consequently, during the first century, Por lo tanto, en el primer siglo, many believers found it easy to fall back into the immoral practices of their former lives. muchos creyentes hallaban más bien sencillo caer en los actos inmorales que se hacían en la cultura. And they justified this sin by the heretical idea Y ellos justificaban todas estas inmoralidades con la idea that what the body did could not harm the soul and had no eternal significance. con la idea de que aquello que se hiciera en el cuerpo no iba a afectar el alma y por lo tanto no iba a afectar la eternidad.
ni del espíritu. There's some of that thinking that's alive today in the Church of Jesus Christ. Hay gente hoy que piensa que eso todavía es cierto en la iglesia de Cristo. And this is not what Paul was saying. Y eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Listen to what he said earlier to the church at Rome in chapter 6, verses 12 to 14 about the body. Romans 6, 12 to 14. Entonces quiero que vean lo que Pablo dice antes en el capítulo 6, versículos 12 al 14. Por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. So a Christian has to be concerned about how the body functions and is used in this life. Entonces, un cristiano debe ser consciente de cómo es que su cuerpo es utilizado y cómo funciona hoy en este mundo. And I think in another letter to a different church, he clarifies why. Y creo en otra carta, Pablo clarifica y nos da la razón de por qué. Listen to what he said to Corinth, the first letter, chapter 6, 19 to 20. Quiero que lo vean en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Do you see that? ¿Ven? What Paul is saying here is Lo que Pablo está diciendo aquí es that the Holy Spirit is now within us, that we are a temple. que el Espíritu Santo ahora está en nosotros, que nosotros somos un templo. He's not on the outside, he's not up and above, that there's something about the Holy Spirit that resides in us. No es solamente que Él está afuera en todo lugar y allá más arriba de todo, es que ahora también está dentro de nosotros. And again, this is why what has to be remarked tomorrow is so vitally important. Y por eso aquello de lo que vamos a enfatizar mañana es tan vitalmente importante. So let's take and focus on the body for a moment. Así que vamos a un momento tomar un énfasis en el cuerpo. What does the body entail? ¿Qué es lo que implica el cuerpo? Number one, Número 1, our minds. nuestras mentes. Victory in the body begins with each of its parts. La victoria en el cuerpo comienza con la victoria en cada una de sus partes. Question: Pregunta: have you considered that what you do with your mind will have a great deal to do with what you do as a Christian? ¿Había usted considerado que aquello que usted hace con su mente va a tener gran influencia en aquello que usted es como cristiano? One of the professors I had many years ago, Uno de los profesores que yo tuve muchos años atrás he said, our minds decía, nuestras mentes are actually part of our bodies, son parte fundamental de nuestro cuerpo and the victory needs to be achieved here. y la victoria tiene que ser lograda ahí. It's in the mind. Es en la mente. Have you considered what you do with your mind ¿Ha usted considerado lo que hace con la mente? that will have a great determination on what you become as a Christian? Eso va a tener una gran determinación en lo que usted se convierte como cristiano. If you fill it with products of secular culture, Si usted la satura de productos de la cultura secular, you're going to remain secular and sinful. usted se va a mantener secular y pecador. What are you filling your mind with? ¿De qué está llenando su mente?
You know, a lot of times in the age that we're in, Saben, muchas veces en la era en la que we're filling our minds with ourselves. estamos llenando nuestras mentes de nosotros mismos And we take pictures. y tomamos fotos. Oh, here I am, I'm doing this. Miren, Or I mírenme just acá. bought that. Míreme acá, estoy haciendo esto, acabo de comprar esto. We're preoccupied with how we look. Estamos muy preocupados de cómo nos What vemos. we're doing, ¿Qué estamos haciendo? how we're doing it, ¿Cómo lo estamos who we're haciendo? with. ¿Con quién estamos? Look at me. Mírenme a mí. The mind being focused on itself. La mente enfocándose en sí misma. Where the Word of God is saying, Pero la palabra de Dios está diciendo, that's where you came from. de ahí es de donde usted vino. That's not where you are now. Eso no es lo que usted es hoy. Listen to Paul in Ephesians chapter 2, 1 and 2. Mire, escuche lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la voluntad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Okay, that's where we all came from. We were all dead. Eso es lo que éramos, ¿no? Todos nosotros estábamos muertos And we walked according to the course of the world. y caminábamos de acuerdo al curso que seguía el mundo. And whatever's fashionable in the world. Y cualquier cosa que era genial en el mundo. We're preoccupied with that. And it's the prince of the power of the air that orchestrates all of that. Estamos preocupados por eso. Y es el príncipe de la potestad del aire que orquesta todo ello. Because all of it becomes a distraction of our worship that should be lifted up to God. Porque todo ello constituye una distracción para nosotros para no adorar y no levantar nuestra adoración a Dios. It begins in our minds. Comienza en nuestra mente. But what about our eyes and our ears? Pero ¿qué pasa con nuestros ojos y nuestros oídos? Sociologists tell us Los sociólogos nos dicen that by age 21, que a la edad de 21, the average young person has been bombarded by 300,000 commercial messages. a la edad de 21 años, la persona ha sido bombardeada. How many? 300,000. 300,000 mensajes comerciales. And all of them argue from the assumption that personal gratification is the ultimate goal in life. Y todos esos mensajes están basados en la idea de que la gratificación personal es el objetivo último de la vida de alguien. You deserve this. Usted se merece eso. You deserve this car. Usted se merece You deserve this coat. usted se merece este abrigo, This phone. este celular, Okay. This girl. esta chica, This guy. este chico. It's all about gratification. Todo es acerca de la gratificación. So with regard to our eyes and our ears, Así que en cuanto a nuestros ojos y en cuanto a nuestros oídos, how much TV do you watch? ¿cuánta televisión ve usted? And what are you watching? ¿Y qué es lo que usted está viendo? You see, sometimes when we want to go see a movie, we'll say to our spouse or our friend, well what's playing at the theater? Cuando queremos ir al cine le decimos a nuestro esposo, esposa, nuestro amigo, ¿qué están dando en el teatro? I'm asking, what's playing in your mind? Perdón, ¿qué se está mostrando en el teatro? Así que yo le pregunto a usted, ¿qué se está mostrando? ¿Qué está desplegado allí en su mente? The Puritans remarked, much sin comes by the gateway of the eye. Los puritanos hacían el énfasis de que gran parte del pecado entra por el portón de nuestros ojos. And in regards to TV, Y en cuanto a la televisión, what about the computer? ¿qué pasa también con el computador? What about the iPhone? ¿Qué pasa con el iPhone? What about pornography? ¿Qué pasa con la pornografía? Now, I know very well Ahora, yo sé muy bien that there are some of you here tonight
que hay algunos de ustedes hoy, esta noche, that have great interest in tomorrow, que están muy interesados en lo que veremos mañana, but are also gripped by terrible fear. pero también están llenos de gran temor, Because it's almost as if pornography has more of a grip on you. porque es como si la pornografía lo tuviera usted agarrado. And you're asking questions like, Y usted va a hacer preguntas del tipo, how can God love a person like me ¿cómo es que Dios puede amar a alguien como yo? with what I've seen Con todo lo que yo veo y peco, and what I've heard? con todo lo que yo he escuchado. What about our tongues? ¿Qué pasa con nuestras lenguas? What we do with our tongue is important for good or evil. Lo que hacemos con nuestra lengua es importante para el bien o para el mal. Listen to James chapter 3, 5 to 6. Quiero que escuchen a Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. You know what our tongues should be doing a lot more of that they're not? ¿Sabe lo que nuestras lenguas deberían estar haciendo mucho más que en realidad no están haciendo? Our tongues should be reciting scripture to our mind. Nuestras lenguas deberían estarle recitando las escrituras a nuestras mentes. Never underestimate the power of the memorizing of the Word of God. Nunca subestime el poder de la memorización de la palabra de Dios. There is a difference between reading a passage of Scripture Hay una gran diferencia entre leer un pasaje de la escritura, perhaps meditating on it for a few moments before you go to work and then you're off for the day. de pronto meditar en él en unos momentos antes de salir para el trabajo y para su día. But as opposed to sitting down with a passage that speaks something deep to your soul, Pero ¿qué tal tener allí un pasaje que nos hable cosas profundas a nuestra alma and then memorizing it well enough that you can start and stop it? y memorizarlo de tal manera que usted pueda recitarlo y detenerlo en algún momento And you speak it to your soul. y luego lo vuelve a hablar a su alma? It is different than reading it. Y es muy diferente a leerlo. And it is different than hearing it read to you. Y es muy diferente a que alguien más se lo lea a usted. The last 12 years of my pastoral ministry, I underscored this every time I could. En los últimos 12 años de mi ministerio pastoral, traté de enfatizar todo eso todas las veces que pude. I became a huge advocate for memorizing large blocks of Scripture. Me volví un defensor de memorizar pasajes largos de la escritura. Because I realized that when I was in the process of reciting it and learning it, I was meditating on it even in a more deep way. Porque soy consciente de que cuando estamos memorizando la palabra, también estamos meditando mucho más en ella y de forma más profunda. Now listen, doesn't the Scripture say faith comes by hearing and hearing by the Word of God? Ahora, luego la escritura no nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por el escuchar la palabra de Dios. If you've got a sin stronghold in your life, you need greater faith. Si usted quiere batallar con el pecado de forma más fuerte, usted necesita mayor fe. Okay? The only place you get that is from the Scripture itself. El único lugar de donde usted saca eso es de la escritura misma. And the more you hear it, Y entre usted más la escucha, the more it builds up your faith. su fe se sostiene y se construye más. And the greater the faith, Y entre usted más fe tiene, the greater the strength to assault wherever the stronghold is that's present in your life. va a tener más fuerza para enfrentar la fortaleza del pecado que puede estar en sus vidas. Too often our tongues are used to hurt other people, or when we're angry, we say things we shouldn't say. Muchas veces
nuestras lenguas son utilizadas para herir a otras personas y decir cosas que no debemos. Use your tongue to recite the word of God. Utilice su palabra para recitar utilice su lengua, para recitar la palabra de Dios. There may be a time where you don't have a Bible. There may be a time that you don't have a Bible. Hay muchos momentos en el cual usted no tiene una Biblia And your cell phone ran out of power. y su teléfono se quedó sin batería, But you still have what's in your mind. pero usted todavía tiene aquello que está en su mente. Sin begins here. Usted la tiene allí. But in regards to our bodies, what about our hands and our feet? Pero en cuanto a nuestro cuerpo, ¿qué pasa con nuestras manos? ¿Qué pasa con nuestros pies? Here's Paul again, 1 Thessalonians chapter 4, 11 to 12. Tenemos otra vez a Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 11 al 12. 1 Thessalonians 4, 11 and 12. Perdón, Primera de Tesalonicenses. Dice: Chapter 4, 11 and 12. 1 Thessalonians. Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. And one more, let me add to that. Ephesians chapter 4, 28. Y déjeme añadir algo más. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. You see, in both these texts, Paul was saying that we should be working with our hands. We should be doing with our hands what is good. En ambos pasajes, Pablo está enfatizando que deberíamos tomar nuestras manos y usarlas para aquello que es bueno. How many things have you touched that you should have never come in contact with? ¿Cuántas cosas ha usted tocado con las que en realidad nunca debió haber tenido ninguna clase de contacto? Paul is saying here that the hands should be used for that which is good and holy. Pablo nos está diciendo aquí que las manos deben ser utilizadas para aquello que es bueno y santo. But because of the eye seeing what is evil, what the flesh really wants, then it's the hand that goes after it. Entonces, por causa de que los ojos están mirando aquello que es malo y llenan la mente de aquello que es impío, las manos ahora van en busca de eso. But it also works with the feet as well. Pero también nos habla de los pies. Romans chapter 10, 14 and 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. See, Paul is saying that our feet should be used to be carrying us to places in interaction with people to convey the gospel, the thing that really matters. Pablo nos está diciendo que nuestros pies deben ser utilizados en llevarnos a los lugares necesarios para hablarle a la gente y comunicarles el evangelio. They'll never hear if we don't speak. Ellos nunca van a escuchar si nosotros no hablamos. But once again, like the hands, Pero una vez más, así como las manos, how many times have your feet carried you to places that you should have never been? ¿cuántas veces sus pies lo han llevado a usted a lugares en los cuales nunca debió de haber estado? Now, Paul goes on in this Romans 12 passage in verse 1, and he says that we're to live as a holy sacrifice. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice que debemos tener nuestro cuerpo como un sacrificio santo. But the time of sacrificial goats and bulls is over. Pero el tiempo de sacrificar becerros y
cabras se ha terminado. And David understood this centuries before the Lord Jesus went to the cross. Y David entendió esto varios siglos atrás de que Cristo hubiera venido a la cruz. Psalm 51, 15 through 17. Salmo 51, versículos 15 al 17. Dice: Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. You're not pleased with burnt offerings. Tú no te complaces con holocaustos. See, there are a lot of things that we might do even in behalf of the church. Puede haber muchas cosas que hagamos en nombre de la iglesia, Or it's not how much money you give. pero no se trata de cuánta dinero usted da, It's not how much time you invest. cuánto tiempo invierte usted allí. Okay? It's not how many sermons you listen to. Tampoco es cuántos sermones usted ha escuchado. What God is really pleased with Aquello con lo que Dios está realmente satisfecho is a broken spirit, es un espíritu quebrantado, a contrite heart. un corazón contrito. It is a person who's taken an honest assessment of themselves. Es una persona que se está viendo a sí misma honestamente todo el tiempo. See, what's being taught here is this. Aquello que se dice en el Salmo es esto: The longer you're a Christian, cuando usted es un cristiano, there is change happening in your life. hay cambio que está ocurriendo en sus vidas, But the longer you're in the kingdom, the more you see yourself as you really are. pero entre usted más tiempo está en el reino, más se ve como usted en realidad es. And then it dawns on you. Ah, Dawns. And then the thought comes to you. ok. Entonces, y luego el pensamiento viene a usted. It's not what I've done for God. No es aquello que yo he hecho por Dios. If there's been any change in my life, Si ha habido algún cambio en mi vida, it's what His Holy Spirit did in me. es aquello que el Espíritu Santo hizo en mí. You know, a lot of us, when we look at our lives and you think about the way I was back here, well, I'm not like that now. That's good. Usted se pone a pensar en su vida, ve hacia atrás y dice: todo esto que yo era antes, ya no lo soy más, y eso es bueno. But sometimes that becomes a false pride. Pero muchas veces viene un pensamiento falso. That's why in the book of Revelation, when you find people are receiving crowns, Es por eso que en el libro de Apocalipsis, cuando usted ve a la gente recibiendo coronas, and what do they end up doing with them? ¿y qué terminan haciendo? They end up casting them down before the Lord Jesus Christ. Terminan echándolas a los pies del Señor Jesucristo. Because whatever has happened in my life is an expression of the same mercies that Paul was talking about in Romans 12. Porque todo aquello que ha pasado en mi vida es una expresión de las mismas misericordias de las cuales está hablando el apóstol Pablo en mi vida. He says that it's a spiritual sacrifice. Es un sacrificio espiritual. So Paul is saying here that this in fact the word spiritual here, Pablo está diciendo que con la palabra espiritual aquí, so I'm not sure about the Spanish, but in the English it comes across on a word like logic or logical. en inglés, bueno, y también en español, aquí se nos da un sentido de aquello que es lógico. Okay? It's the idea that this is the right thing. I've reasoned it out. Es la idea de que eso es lo que es lógico, es lo que tiene sentido, es lo que viene del pensamiento. What am I supposed to do with my life? ¿Qué debería yo hacer con mi vida? It's your spiritual what? Service of worship. Es su servicio de adoración espiritual. He's not talking about a worship service. Él no está hablando de un servicio de adoración. He's not talking about Sunday morning. No está hablando del domingo por la mañana. He's talking about your life. Está hablando de su vida. Every moment of your life. Cada momento de su vida. All of it. Toda ella.
And how did that come about? ¿Y cómo es que eso sucedió? Listen to the prophet Ezekiel, Quiero que escuche por un momento al profeta Ezequiel, chapter 36, capítulo 36, verses 25 to 27. versículos 25 al 27. Here is Ezekiel. This is spoken about 600 years before Christ. Entonces aquí tenemos a Ezequiel hablando más o menos 600 años antes de Cristo. This is part of the exile of Judah of about 10,000 Jews. Este es el exilio de Judá de alrededor de 10,000 judíos. And listen to what Ezekiel says. Y fíjense en lo que dice Ezequiel. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. You see, each of us had a heart of stone, Cada uno de nosotros tenía un corazón de piedra and we didn't have the ability to take it out. y no teníamos ninguna habilidad para sacarlo. Ezekiel is prophesying what God would do. Ezequiel estaba profetizando lo que Dios iba a hacer. We all needed open heart surgery. Todos necesitábamos una cirugía de corazón abierto. We needed a transplant. Necesitábamos un trasplante. The heart of stone would be taken out. El corazón de piedra iba a ser sacado A heart of flesh put in. y el corazón de piedra iba a ser puesto adentro. To what purpose? ¿Con qué propósito? And God says it here. Y Dios lo dice aquí. To cause you to walk in my statutes. Para hacer que ustedes caminen en mis estatutos. What is the motivation for that? ¿Cuál es la motivación para eso? It is a benevolent God that loves you. Es un Dios benevolente que lo ama, He's renewed you. que lo ha renovado, He saved you. que lo ha salvado And in spite of your continued wickedness, y lo ha limpiado de su impiedad continua. will not let go of you. No te vamos, Señor, no te vamos a dejar ir. Let me give you this illustration of that. Déjeme darles una ilustración de eso. I have 2 children, Tengo 2 hijos and we had a very, very close family. tenemos una familia muy cercana. But there was a period of time when my son was in very serious rebellion. Pero hubo un momento en que mi hijo estaba en una rebelión muy seria. And for a story that's too long for me to get into, but let's say this much, that he really wanted to leave home. 16 years old, he just wanted to be gone. Esta es una historia muy larga como para contarla aquí, pero tengo a mi hijo de 16 años totalmente convencido de quererse ir de la casa. And at one point in time, when he was butting heads with himself and the family, and particularly me. Butting heads. Entonces, hubo un momento en el que él realmente chocaba completamente con la familia y con todos nosotros, particularmente conmigo. He desperately wanted to follow the whims and desires of his own flesh. Él quería seguir desesperadamente los deseos de su carne. But he knew he couldn't do that if he was going to still remain in my house. Pero él iba a poder hacer eso si se mantenía en mi casa. And so he reasoned in his mind, the only way I can do this, I've got to disconnect myself. Entonces él pensó, la única forma en la que yo puedo hacer esto es desconectarme completamente de mi casa. So at one point in time, later in the evening, he was absolutely angry, particularly at me. Hubo un momento, un día en la noche, en el que él estaba absolutamente furioso conmigo. And screaming at the top of his lungs, he said to me, Y gritando con todo lo que le daban sus pulmones, me dijo, "Not my father. You're not my father. You're not my father." tú no eres mi padre, tú no eres mi padre, tú no eres mi padre. And I looked at him in the eyes,
And I said in a very calm and quiet voice, Y luego lo miré a los ojos y le dije de una forma muy calmada: Josh, I'll always be your father. Josh, yo siempre voy a ser tu padre. There is nothing that you're ever going to do that's going to change that. Y no hay nada que tú puedas hacer, nunca jamás, que vaya a cambiar eso. And then he left. Y luego se fue. And I prayed, and my wife prayed, Y entonces yo oré y mi esposa oró conmigo. and we knew sooner or later he was going to come into a crash with himself. Sabíamos que en algún punto él se iba a desbaratar, iba a estrellarse, a desboronarse en sí mismo. And finally that day came, and he came back. Y un día, bueno, eso llegó y él volvió a la casa. And years later, Y años después, when he had recommitted his life to Christ, when he became a member of the church, cuando cuando su vida ya estaba en las manos del Señor, cuando él se volvió un miembro de la iglesia, and he related this story at my retirement ceremony. él contó esta historia en la ceremonia que me hicieron de retiro. He said when he was in so much trouble, he said in regards to me, Él dijo, cuando él estaba en tanta confusión y problema, dijo con respecto a mí: where else could I go? ¿dónde más pude haber ido? I knew who always had my back. Yo siempre supe quién me sostenía. See, this is what, Eh, okay, to have your back, that is a colloquialism. In other words, you're protected. Sí, está bien. O sea, quién me protegía. Yo siempre supe quién estaba detrás de mí. This is what we need to understand about God. Eso es lo que nosotros debemos entender en cuanto a Dios. If you know that you know that you know that you know that Christ is Lord of your life and that you've had forgiveness of your sins, Si usted sabe que usted sabe que usted sabe que Dios lo ha salvado y que Dios ha limpiado completamente sus pecados. Scripture says that you have been adopted into the family of God. La escritura dice que usted ha sido adoptado a la familia de Dios. You now have become a son or a daughter, Usted ahora se ha convertido en un hijo. and you have a right to address him as Father. Y usted tiene el derecho de tratarlo a él como padre. Now, maybe at some point in time in your life, you're going to live like the heathen, Like a what? the unbeliever. Okay. Usted en algún momento de su vida usted va a vivir como un incrédulo. And you may fall into all kinds of sin. Y usted puede caer en toda clase de pecado. But at some point in time, it's going to run through your mind. Pero en algún momento en el tiempo va a venir a su mente: Who is still there? ¿quién está ahí siempre? That's your Father. Ese es su padre. It's the love of God that'll melt your heart more than the threats of God. Es el amor de su padre que mueve su corazón mucho más que un sentido de amenaza. A being like that Un ser como ese is worthy to be worshipped. es digno de ser adorado. That is the story of unconditional love. Esa es la historia del amor incondicional. And as I said to my son that very night when he left, Y como yo le dije a mi hijo esa noche en la que él se fue, I said, Josh, you could change your name. yo le dije: Josh, tú puedes cambiar tu nombre, You could live in a different state. puedes vivir en un estado distinto, You could never call me again. puede que nunca más me vuelvas a llamar, But it'll never change the fact that you're my son. pero eso nunca va a cambiar el hecho de que tú eres mi hijo. And the longer you're a believer, that's what you're learning. Y entre usted más tiempo pasa siendo creyente, más aprende esa lección. It's not so much you holding on to God, No se trata de usted cuánto se aferra a Dios, it's God holding on to you. sino de cuánto se aferra a Dios y lo sostiene a usted. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.